Soy Aminta Ramírez, presentadora de televisión, ustedes ya lo saben, y también directora de mi programa de radio, programa digital, ahora disponible para todos ustedes en redes sociales. Vamos a educarnos, vamos a informarnos mucho en esta ocasión. Quiero desearles que pasen un excelente almuerzo, que lo disfruten en medio de toda esta circunstancia difícil que estamos atravesando los nicaragüenses y alrededor del mundo, problemas económicos, problemas familiares. Todos tenemos diferentes pruebas que atravesar. Recientemente me informé acerca del fallecimiento de 3 nicaragüenses en Miami, 1 en Panamá y muchos otros compatriotas que han fallecido a causa del COVID-19. Nuestro más sincero pésame desde esta plataforma. Nuestra solidaridad. Realmente duele mucho saber que hay muchísima gente que no se está tomando en serio esta pandemia, y no estoy hablando de alarmarnos o de crear un caos colectivo. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que debemos de ser responsables. Hay una realidad latente allá afuera y tenemos que ser precavidos y prudentes, señores. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento mientras usted está ahí comiendo rico, disfrutando su almuerzo? Hay una invitada especial que nos acompaña, ya lo tenían en la visualización de mi Instagram, una invitada muy especial a quien quiero dar la más cordial bienvenida. Ya está conectadita, Andreina Flores. Ella es periodista venezolana radicada y me hace el honor hoy de poder, más que entrevistarla, digo yo, tener esta plática, esta conversa, como ustedes los venezolanos dicen. Así es, Andreina, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Minta, ¿cómo estás? Es un placer conversar contigo y con todo tu público. Gracias por invitarme. No, a ti de verdad por este espacio. Bueno, hay que hablar de muchísimas cosas, queremos conocerte, pero antes, hablar acerca del periodismo. El periodismo, Andreina, es una actividad profesional que consiste básicamente en obtener información, en darle tratamiento y sobre todo de poder difundirla a través de los diferentes medios de comunicación, ya sea radio, ya sea televisión, medios digitales, ahora con el internet, que es una maravilla. La gente está 100% informada. Y bueno, has tenido la oportunidad de trabajar para RCN Colombia, Radio de Colombia, para Radio France, para CNN en español, y ahorita mismo estás radicada en París. Así es, bienvenida. Así es, gracias, Aminta. Pues sí, yo he tenido oportunidad de trabajar para diferentes medios. Ciertamente, actualmente trabajo como presentadora del noticiero de Radio France Internacional aquí en París, Francia. Pero sí, he trabajado como corresponsal de CNN en español en Caracas y de RCN Radio de Colombia y otros medios también franceses, internacionales. Mira, el periodismo que yo más sé hacer, Aminta, es el periodismo de terreno, es el que más me gusta. Y en Venezuela, bueno, terreno es lo que sobra, ¿sabes? Porque igual que en Nicaragua, porque fíjate, lo que vivimos nosotros en el 2014 y 2017, que fueron esas grandes manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, pues bueno, se parece mucho a las manifestaciones que ustedes han vivido justamente contra el gobierno de Ortega. Han sido momentos muy duros, Aminta, porque no es solamente conseguir la noticia, que es el trabajo periodístico, sino también protegerse. ¿Protegerse de qué? Protegerse del peligro de salir a la calle, protegerse de las agresiones y las balas, no solamente de los cuerpos de seguridad, sino también lo que nosotros llamamos en Venezuela los colectivos, Aminta, que vienen siendo estas bandas que son afectas al gobierno, pero que no responden a ningún tipo de orden, sino que simplemente, bueno, arremeten contra ti, te empujan, te agreden, te insultan, te parten un brazo, lo que sea, y no tienen ningún tipo de responsabilidad como pudiera tenerlo, entre comillas, un guardia nacional o un policía, ¿me entiendes? Sino que no le deben nada a nadie. Entonces, bueno, ese tipo hay que combinar, digamos, esas dos cosas, hacer la noticia, enviar lo que está sucediendo, hacer imágenes, hacer audios, pero al mismo tiempo resguardándote, ¿no? Entonces, esa parte de verdad que ha sido bastante, bastante difícil. Y bueno, en ese recorrido, pues ha habido incidentes de persecución, de prisión, bueno, malos episodios, digamos, que he tenido que vivir, pero ahí vamos, para adelante. Ahí está. Bueno, como toda una profesional, estuve viendo muchas de tus entrevistas. Gracias. Y pese a esta postura incorrecta
de los diferentes, de los dictadores, creo yo, a nivel de Latinoamérica, siempre tomaste una posición de mucho respeto. De hecho, no le decías dictador a Hugo Chávez mientras vivía, decías señor presidente, siempre respetando la envergadura y ponerte a la altura de un alto funcionario. Sin embargo, yo veía o escuchaba las preguntas que les hacías, sí, y las respuestas que te daban era de tirarse para atrás y ponerse a reír, porque sí, no había respuesta lógica, coherente y respetuosa también al profesional de la comunicación como vos. Me pregunto si se estaría confirmando la tesis de la oposición que sostiene que la redistribución del peso de los circuitos electorales se hizo con toda la intención de favorecer al PSUV, o que quizás, peor todavía, que el voto del PSUV sería el que vale por dos. Porque esa pregunta está hecha como gelatinosa, no tiene fundamentación lógica. Andreina. Toma café, Andreina, llegó el café. ¿Cómo te sentías en tales circunstancias? Mira, yo pienso que siempre hay un elemento de, no sé si de temor, pero sí como de cierta inquietud cuando te vas a dirigir a una persona que tiene todo el poder posible en tu país, ¿no? Y que está apoyado por todos los poderes y por todas las fuerzas de seguridad. Yo pienso que siempre hay algo de inquietud con respecto a eso, pero al mismo tiempo tú tienes también un público al que te debes, ¿sabes? O sea, con el que tienes un compromiso. Y dices, bueno, por ejemplo, en la rueda de prensa que fue, bueno, muy famosa, digamos, en el 2010, cuando la oposición sacó más votos para la asamblea, pero finalmente por una redistribución de los circuitos electorales ganó el partido de Hugo Chávez. Esa era la pregunta que todo el mundo se hacía en la calle. Oye, la oposición sacó más votos, pero perdió la asamblea. ¿Cómo es eso? Entonces, esa pregunta que flotaba en el ambiente por todas partes, tú como periodista que tienes la oportunidad de estar allí frente al presidente, que tienes la palabra, tienes el micrófono, hazla, ¿entiendes? Tienes que hacerla, esa es tu responsabilidad, ese es tu compromiso. Y bueno, sí hay como cierta inquietud, pero al mismo tiempo dices, mira, a lo mejor me sacarán del Palacio de Gobierno, a lo mejor me pondrán el ojo después de que salga de aquí, a lo mejor me cerrarán las puertas de los sitios públicos, pero hoy yo tengo que hacer esa pregunta y después veremos. Ese es el compromiso. En un minuto, pues. En un minuto. Muchísimas gracias, presidente. Queríamos preguntar con respecto a la intervención del canciller Maduro ante Naciones Unidas. Estábamos esperando quizás una mención del conflicto que hay entre Guyana y Venezuela en este momento. Y, ¿Tú eres de qué medio? Andreina Flores, de Radio Francia Internacional, y RCN Radio de Colombia. Radio Francia. Placer, sí. Radio Francia, que estamos... lo que estaba diciendo la otra vez, Radio Francia. Tengo unos reportes por ahí de Radio Francia. Sí, estábamos esperando quizás que se mencionara en esa intervención y nos preguntamos por qué no se mencionó. Y también en el tema... ¿Tú estabas esperando eso? Varios estábamos esperando, sí. Yo sí, creo sí. que lo que están esperando eso es lo que tratan de levantar un... No, usted anunció que Venezuela iba a ir con pie de plomo, entonces nos quedamos esperando algún tipo de mención. Te repito, yo creo que los que estaban esperando eso es un pequeño grupo, entre ellos tú, por lo que has dicho, que quieren levantar un tierrero donde se requiere seriedad, muchacha. ¿Tú eres venezolana? Sí, yo soy venezolana, sí. ¿Cómo te llamas tú, perdón? Andreina Flores. Andreina, pero sí, que termina, sé breve. Sí, no, por supuesto. Por con respecto al tema de Libia, tuvimos oportunidad de hablar con el representante del Consejo Nacional de Transición ante la ONU, Ibrahim Dabashi, y él nos decía una frase que nos pareció contundente, decía, Chávez entenderá que apoya un régimen sangriento y cambiará de opinión. Entonces queríamos saber qué respuesta tenía usted ante eso. Y si me permite, disculpe, presidente Chávez, quiero dirigirme también al ministro Izarra, que acaba de dar la orden a prensa presidencial de no dejarme hacer preguntas. Quiero recordarle que este es un país libre, en donde todavía los medios de comunicación tenemos derecho a preguntar. Muchas gracias. Tú estás como alterada, respóndele, Izarra. Le doy derecho a réplica. Andrés, le doy la palabra al ministro Izarra. No hace falta que te altere, eso es malo para la salud. Sí, presidente, esa es una compañera que Ella, ¿no? se caracteriza por su poca ética, porque mientras está aquí no respeta su investidura, no respeta a los ministros y está por el Twitter burlándose de usted, burlándose de los ministros y burlándose del evento. Y yo te quiero felicitar porque hay que hacer un equilibrio también en cuanto a la calidad o al momento de hacer una entrevista o de aprovechar esta oportunidad que tuviste en el Palacio de Miraflores de participar de estas diferentes conferencias de prensa por el mandatario en ese entonces, Hugo Chávez.
Sin embargo, siempre te mostraste respetuosa. Quiero enfatizar en esto, porque no es lo mismo confrontar con tus preguntas, ser contundente, a atacar a la persona a quien le está haciendo la pregunta, y siempre mantuviste tu postura en cuanto a eso. Hablemos ahora de la ética del periodista también, porque tanto en Venezuela como en Cuba, en nuestro país, hay una clara diferencia entre ser vocero y entre ser periodista. Sin duda, sin duda. Sí, por supuesto, claro que sí, hay una gran diferencia. Y eso es igual para ambos bandos, que quiero decir, aunque tú estés, por ejemplo, en contra del gobierno de Ortega, digamos, si la oposición a Ortega hace algo que es incorrecto, tu deber como periodista es decirlo también. Entonces, porque no es que, bueno, yo soy simpatizante con este y con el otro y entonces voy a callarme la boca en esta situación. No tienes que callarte la boca, tienes que decir lo que no está bien. Ahora, con respecto a esto que tú me dices de que siempre mantuve la cortesía, siempre llamé a Chávez presidente, yo pienso que eso, el arma del respeto es algo que te da credibilidad, ¿sabes? Cuando tú te paras en una rueda de prensa y le dices, mire, señor dictador, yo tengo una pregunta que hacerle, ya ahí perdiste, porque se nota que estás en una intención de atacar y no de hacer tu trabajo como periodista. Además, yo soy de las que piensa que se puede hacer cualquier pregunta siempre que se sepa hacer. Y parte de saber hacer la pregunta es tratar al entrevistado o al preguntado, a la autoridad, al que uno tenga al frente, de manera correcta para que eso te dé a ti la altura de poder hacer la pregunta con claridad y con tranquilidad, sabiendo que tu trabajo está por delante y no el ataque, no el insulto, no, porque eso te descalifica de una vez. Entonces, digamos, yo siempre he tenido esa filosofía, digamos, y bueno, hasta ahora pues la he cumplido, aunque confieso, Aminta, que más de una vez, te lo juro, que me han dado ganas de decirle, usted, pobre loco, váyase al país. Sí, esas ganas están, pero si eres profesional, pues te las guardas y lo dices de otra manera. También quiero hablar de esa figura extraviada que se llama, para vergüenza de muchos, el Premio Nacional de Periodismo, que se ha convertido en una burda recompensa a quienes repitan como loros las versiones oficiales y muestren al país y al mundo una realidad edulcorada y muchas veces totalmente rosada. Un premio a quienes digan lo que el poder quiere oír. Mientras más te pliegues al discurso, más grande es el trofeo que te mereces. Y da ganas de reír. Realmente es chistoso que estés haciendo una pregunta seria, una pregunta de ¿cómo te puedo decir?, de envergadura, y que recibas una respuesta como que, ¿y cómo te llamas? Y a cada rato que te estén preguntando tu nombre y de qué medio trabajas, o vete a tomar un café, relájate, por favor, o sea, evadiendo. Vamos a ver del otro lado a personas que no tienen la capacidad de confrontación para evadir 1000 veces la pregunta, para evadir contestar de la manera correcta, coherentemente con lo que se le está preguntando. Pero ojo, te voy a mencionar algo. A ver. En tu caso y en otros países donde impera la dictadura, por lo menos periodistas locales e internacionales tienen la oportunidad de participar en estas conferencias de prensa y de tener frente a frente, cara a cara, a estos presidentes y poderles contestar una pregunta. En Nicaragua no ha habido un periodista que entreviste sentado o que le confronte en cualquiera de estos momentos de preguntas y respuestas al presidente Ortega, porque según ellos tienen su propia política, su propia manera de hacerlo, excluyendo a los medios independientes. Entonces te digo, ¿cómo ves cómo lo puedes analizar eso que está pasando en nuestro país? Rafael Correa, por ejemplo, siempre dando respuestas, Fidel Castro inclusive, Hugo Chávez. Eso no pasa acá en Nicaragua, Andreina. Mira, yo creo que simplemente, bueno, Ortega se está portando como lo que es, ¿no? Como una persona que tiene todo el poder, pero que no le interesa salir a reconocer de viva voz todos los errores que está cometiendo, todos los muertos que hay en su país, por ejemplo, por las agresiones que hay contra los manifestantes, todas las torturas que se están denunciando, que están siendo denunciadas por, como tú sabes, pues por organismos internacionales. ¿Por qué no da la cara para decir si eso es verdad o no? Porque, a ver, o sea, yo como periodista puedo ir simplemente a corroborar con la autoridad máxima si esas denuncias de tortura son ciertas o no.
Entonces, ¿por qué no salir ni siquiera a decir, no, eso todo es falso, o eso, pero en un careo con la prensa, o sea, en una confrontación seria y sincera? Yo pienso que es simplemente, mira, como dicen por ahí, toda hierba mala tiene miedo, ¿sabes? Entonces, yo creo que es un poco eso. Yo creo que es simplemente saber que su conducta es inapropiada, saber que es responsable de muerte y tortura en su propio país y simplemente, bueno, no permitir que los canales de comunicación normales de la prensa con el gobierno se den para no tener que reconocer que él es culpable de eso. Es miedo, simplemente. Simplemente es eso, miedo. Por supuesto. Ahora, en el caso del tema del COVID-19, que es un tema que afecta a todos los países, o sea, no es solo Venezuela, no es solo Nicaragua, pero en el caso de Venezuela, que siempre le estás dando cobertura a las noticias de tu país de origen, ¿cómo se está abordando el tema del COVID-19? Buena pregunta. Mira, si yo te doy ahorita el balance de lo que hay en Venezuela, mira, estamos hablando de 235 casos, 10 muertos, o sea, unas cifras que son una cosa absolutamente bajita, y que uno dice, esta cifra no me cuadra, ¿no? Con lo que está sucediendo en el resto del país, en el resto de la región de América Latina y en el resto del mundo. Entonces yo pienso que, mira, ha habido una opacidad en el manejo de la información. Pienso que ha habido, pues, nada, una política de Estado de no comunicar exactamente cuáles son las cifras, pero estoy segura de que son muchísimos más fallecidos y muchísimos más casos. Andreina, ¿por qué crees que sucede eso? Porque pasa lo mismo por acá. La gente dice, la gente simpatizante del gobierno y fanáticos, es que la oposición se está inventando cifras exageradas que no existen, es que a la oposición no le basta con la información que brindan las autoridades de salud y tachan a la oposición de intolerancia, de odio. En este caso, pues uno trata de tomar información por acá, recabarla y tratar de dar una respuesta coherente a la gente. ¿Por qué ese afán de querer ocultar cifras? Bueno, porque son cifras que no convienen. Son cifras que no convienen, tan sencillo como eso. En Venezuela, por ejemplo, se han escondido cifras de la criminalidad. Ahí hay unas diferencias enormes. Tú ves, por ejemplo, que hay organizaciones como el Observatorio Venezolano de la Violencia, que da cuenta de por lo menos 20.000 muertos en un año, ¿sabes? Justamente por violencia de la calle. Y las cifras de venezolanas oficiales del gobierno son por lo menos una tercera parte de eso. Entonces hay una brecha muy grande, pero son simplemente cifras que no convienen. Y además hay que ver, por ejemplo, el sistema sanitario de Venezuela, que estaba ya bastante deteriorado mucho antes de esta historia del coronavirus y de la pandemia y todo el cuento. Entonces ya había cifras que no se daban, porque el sistema sanitario está tan destruido, Aminta, que dar las cifras es reconocer eso, ¿no? Y al mismo tiempo, pues cuando viene este coronavirus y viene todo lo que es la pandemia, pues menos todavía. Dice, si me pongo a dar las cifras reales, voy a dar realmente testimonio de lo que está pasando en el sistema sanitario venezolano y no nos conviene como país. Pero fíjate que pasan cosas extrañas, como por ejemplo, pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, porque el coronavirus nos ha afectado y necesitamos el préstamo. Entonces, es una contradicción, porque siempre se ha hablado de que el Fondo Monetario Internacional tiene las garras de Estados Unidos para saltarnos a la yugular, en fin. Entonces, dice, bueno, no dices que estás afectado por el coronavirus con las cifras reales, sino que dices que, bueno, que hay 10 muertos, pero al mismo tiempo le pides un préstamo al Fondo Monetario Internacional porque estás muy afectado por el coronavirus. No entiendo esa disparidad. Entonces, mira, tendría que haber más transparencia, tendría que haber quizás una ley de información que sea realmente eficaz, pero Aminta, todo eso pasa por un cambio de gobierno, no nos vamos a engañar. O sea, mientras Nicolás Maduro, mientras el chavismo esté en el poder en Venezuela, la opacidad en la información va a ser una política de Estado y punto. Lo mismo ocurre aquí y no lo niego, yo lo reconozco públicamente, se han construido hospitales de muy bonita estructura en nuestro país, pero hay muchos otros hospitales que los nicaragüenses comunes conocemos y que tienen mucha afluencia de personas que están en condiciones paupérrimas, por no decirte asquerosas también, que es otro término, te lo digo yo,
Y sin embargo, cuando el BCE desembolsó $1 millón, el gobierno de China, Taiwán también, productos tales como miles y miles de mascarillas, no vimos a un gobierno diciendo, ¿saben qué? No lo quiero recibir porque es que en Nicaragua todo está bien, no lo necesitamos. No fue así. Entonces la ayuda económica sí pues se recibe. Ahora, quisiera que nos compartieras también, Andreina, hablando del tema de la criminalidad, del tema de las movilizaciones, del tema de las protestas, porque está reciente, todo está mezclado. La única diferencia que sí estamos haciendo también, que es una cuestión global, es el tema de la pandemia, pero específicamente el sufrimiento de los pueblos de Venezuela, de Nicaragua, en cuanto al tema de las movilizaciones. ¿Estabas todavía en este lapso, me decías, del 2017 para acá, Sí. viviendo en Venezuela? ¿Cuándo fue que decidiste irte a París? Mira, yo venía ya manejando esa posibilidad desde hacía tiempo. En el 2016 yo fui arrestada por el Servicio de Contrainteligencia Militar, acusada de organizar una manifestación que en ese momento se llamaba la Toma de Caracas, se iba a hacer el 1 de septiembre del 2016. Yo estaba con un colega y, bueno, oficiales sin uniforme de Dirección de Contrainteligencia Militar nos detuvieron, nos preguntaron qué van a hacer ustedes, los venimos siguiendo desde hace tiempo, nos dijeron, y bueno, nos llevaron al Fuerte Tiuna, que es el fuerte militar más importante de Venezuela, es donde está el Ministerio de la Defensa, etcétera, y ahí estuvimos detenidos todo el día. Luego, bueno, hubo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, vino, también hubo otras organizaciones que entraron en el juego, las embajadas de Colombia y de Francia, que eran los dos medios para los que yo trabajaba, RCN de Colombia y Radio Francia Internacional, pues también intervinieron y de alguna manera eso nos salvó de permanecer allí más tiempo, ¿no? Entonces ya por ahí, ya yo empecé, yo dije, aquí la cosa se va a complicar, porque hoy salimos, pero mañana no sabemos si vamos a salir, ¿no? Y ya nos tienen el ojo puesto, entonces, bueno. Y bueno, en el 2017 la cosa fue muy, muy fuerte. A mí te recuerda que hubo 143 muertos. Y de verdad que había sobre todo mucha rabia en el ambiente. Ya la Guardia Nacional no se medía, no solamente estaba disparando contra la gente, sino también él estaba robando, por ejemplo. Entonces, o sea, robaba las carteras, arrancaba las cámaras. Era una cosa de verdad sin control. Igual, Y sí, igual. entonces tú te decías, bueno, pero esta gente de verdad son policías y son guardias de verdad o son malandros, ¿verdad? Decimos nosotros en Venezuela, disfrazados de policía, ¿verdad? O llevando el uniforme. Entonces, había muchas preguntas en el aire y bueno, también fue bastante difícil y a nivel físico fue extenuante, Aminta, porque fueron 4 meses de manifestaciones todos los días en la calle, todos los días muertos y todos los días. Entonces, física y emocionalmente fue duro. Y al final todo esto terminó en julio. Se hizo lo que fue la instalación de la Asamblea Constituyente, que era el motivo por el cual las manifestaciones se estaban dando en la calle. La Asamblea Constituyente venía siendo una especie de aparato, parapeto que se había inventado el chavismo para darle poder a esa Asamblea Constituyente y quitárselo a la Asamblea Nacional, donde la oposición era mayoría. Como anular la Asamblea Nacional, por eso eran las manifestaciones. Entonces, cuando después de 4 meses de muertos, de manifestaciones, de agresiones, de violaciones a los derechos humanos, se instala de todos modos la Asamblea Constituyente, yo dije, o sea, de verdad que aquí se acabó lo que se daba, porque es que, o sea, no les importan los muertos, no les importa nada. O sea, lo que les importa es mantener el poder. Entonces, yo tuve que hacer una reflexión conmigo misma y decir, mira, se te puede ir la vida aquí, ¿eh? O sea, pueden pasar 20, pueden pasar 20 años más y tú vas a pasar los siguientes 20 años reportando muertos en la calle en tu país y no haciendo quizás otros temas o viviendo un poco la vida también, Aminta, porque sí es verdad que somos periodistas y tenemos un compromiso y todo, pero en esos meses el trabajo fue tan duro que yo decía, bueno, o sea, y yo cuándo voy a tener tiempo como para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, también hubo algo de eso, una reflexión personal, digamos, pero sí, llegó un momento en que dije, yo voy a ir a Francia, además yo tengo lazos con Francia que son fuertes desde hace mucho tiempo, estudié aquí, hablo francés desde hace mucho tiempo, entonces yo dije, este puede ser quizás el camino
para hacer otros temas, para respirar un poquito y quizás para luchar de otra forma por el país, ¿no? Además, yo sentía que con mi trabajo en la calle estaba aportando un granito de arena que podría generar un cambio. Y cuando instalaron la Asamblea Constituyente, yo dije, pero ¿cuál cambio? O sea, ¿qué cambio estoy generando yo con esto? O sea, estoy arando en el mar, ¿sabes? Entonces, bueno, hay Es un difícil. montón de sentimientos de frustración y tal, pero al final dije, mira, yo me voy a Francia y voy a ver qué pasa. Al principio me vine sin saber realmente si me iba a quedar. Me dije, bueno, de repente voy unos meses, me devuelvo y tal, pero al final, bueno, ya tengo aquí 2 años y medio y ya estoy aquí. Bon, déjà, il y a des biens que le Venezuela possède à l'étranger qui seront un risque d'être confisqués. Par exemple, il y a l'entreprise Citgo, basée à Houston, Texas, aux États-Unis, qui pourrait être, comme je dis, confisquée. C'est une raffinerie très importante. D'ailleurs, c'est la filiale la plus importante de PDVSA, l'entreprise pétrolière étatique. Y yo te entiendo perfectamente sentir la impotencia, la esperanza, el coraje, Sí. la valentía, el sueño de que Venezuela será libre. Igual lo sentimos los nicaragüenses, pero la impotencia de saber qué rumbo llevamos Sí. y ver cierto actuar de la oposición bastante flojo. ¿Cómo ves Sí, el actuar bueno. de la oposición en Venezuela, en tu caso? Mira, es complicado ver la actuación de la oposición. ¿Por qué? Porque fíjate que tenemos a Juan Guaidó. Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela, está reconocido por más de 50 países y digamos que tiene mucha cancha hacia el exterior. Pero dentro Sí. de Venezuela no tiene poder, Anita, no tiene poder de decisión. Hay problemas importantes como la falta de gasolina, como el sistema de hospitales públicos que hablábamos hace poco. Bueno, el hambre, por ejemplo, que sigue siendo un factor importante en Venezuela, un flagelo importante. Entonces, Juan Guaidó, lamentablemente, él y su equipo y la oposición no tienen el poder para cambiar esos grandes temas, ¿entiendes? Para solucionar esas grandes crisis que tiene Venezuela. Entonces, es algo así como decir, bueno, sí, Juan Guaidó, presidente interino, pero al mismo tiempo es un poco vacío ese cargo, ¿me entiendes? Porque no tiene realmente el poder para cambiar las cosas. Luego hay las divisiones dentro de la misma oposición, hay sectores de la oposición que han pactado con el chavismo, que se reúnen a escondidas y luego se conoce que esas reuniones tuvieron lugar. Entonces uno dice, pero bueno, ¿qué estamos jugando aquí? O sea, ustedes se reúnen por debajo de la mesa, digamos, con el chavismo, al que siempre dicen que es el enemigo, ¿verdad? Entonces, no se entiende muy bien qué es lo que está sucediendo allí, ni quién está negociando o pactando, y es muy decepcionante enterarse de eso, es muy decepcionante. Entonces, bueno, mira, lo que queda es esperar. Yo siempre he dicho que yo creo que el chavismo se va a acabar por implosión, que ellos mismos se van a comer entre ellos y que en algún momento eso va a caer. Pero mira, con los errores que han cometido la oposición, con las divisiones que hay y con ese poder un poco extraño que no se sabe si es una cosa o la otra, que no tiene realmente poder de decisión, pues yo no veo una luz al final del túnel. Me duele mucho decirlo, de verdad, pero no veo que llegue el cambio pronto, la verdad. Por supuesto. ¿Qué proyecciones tienes para tu presente, para un mediano, largo plazo, como Andreina, como Wow. periodista? Mira, bueno, yo sigo trabajando con Radio Francia Internacional. Yo tengo ya trabajando con ellos desde el 2006, o sea, ya tenemos 14 años trabajando. Yo de verdad pienso seguir con ellos, estoy como presentadora del noticiero y de verdad que me va muy bien. Soy fotógrafa también, trabajo como fotógrafa. Ahorita en estos tiempos de coronavirus he hecho muchas sesiones, bueno, digamos, rondas de fotos con gente, la máscara, cómo están viviendo el Ramadán los barrios musulmanes aquí en París, que es un tema que se habla mucho. Entonces yo quisiera desarrollar un poco más ese tema de fotografía. Y bueno, quizás combinar un poco más las dos cosas. Yo ahorita hago fotografía, digamos, como en un segundo plano, pero sí me gustaría desarrollar mucho más esa área, ¿no? Y bueno, más adelante me gustaría abrir mi propia empresa de comunicación y bueno, independizarme un poco, ¿no? Pero todavía no, tengo que reunir un poquito más de capital para eso, pero ahí vamos, ahí vamos.
hay muchos comunicadores, bueno, población en general que nos está viendo o comunicadores que nos estén viendo de diferentes medios, radio, televisión, prensa escrita, redes sociales. Sí. ¿Cómo podrías definir la labor de un correcto periodista en un contexto de tanto juego político, Andreina? La labor de un correcto periodista es apegarse a la verdad, Amita. Mira, alguien dijo una vez, no recuerdo quién, que dice, el mayor capital periodístico que tú puedes tener es tu nombre. Y para cuidar el nombre propio, no hay que tener fidelidades con nadie, fidelidades políticas, por ejemplo, o económicas. Decir, bueno, porque este me está pagando, entonces yo voy a decir lo que él quiere que yo diga. No, 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 no. Tú apegado a la verdad y tú eres fiel a tu nombre, que es tu capital. Porque en el momento, mira, tú puedes tener 20 años de periodismo genial, correcto, y la gente te admira y tal, pero en el momento en que se sepa, por ejemplo, que tú recibiste un cheque de una empresa para que tú dijeras tal cosa, o de un político, que firmaste algún tipo de pago, ahí pierdes tu credibilidad y pierdes los 20 años de carrera así. Entonces, lo que yo diría es ser fiel a la verdad y ser fiel a uno mismo y respetar el nombre que uno tiene. Eso es lo básico. Eso puede ser sinónimo de que te mueras de hambre porque, bueno, porque el periodismo no es realmente como la profesión que te va a dar más plata quizás, pero yo pienso que es eso, respetarse a uno mismo y respetar la verdad. Bueno, y lo multifacético que podemos ser. Vos mismo lo estás mencionando, sí. Aparte de ser periodista, presentadora de televisión, has trabajado para radio, y en el tema de las plataformas sociales creo que es muy importante, por ejemplo, estudiantes de comunicación que se decepcionan porque no solamente en Nicaragua, en el mundo también ocurre que son escasos los medios de comunicación donde uno puede encontrar la oportunidad de ejercer periodismo, y en diferentes charlas que he brindado en universidades les digo, muchachos, pues no se desanimen, hay muchas otras áreas que parecieran no estar tan visibles, porque cuando vos envías a un egresado de la carrera de periodismo a darle contenido a una página web o lo mandas a las redes sociales, ellos sienten que esa labor está muy por debajo de su nivel, pero no es así. No, yo pienso que no. Mira, yo pienso que ahorita el mundo se mueve por redes sociales, por internet. Espérate, o sea, todo el mundo está pegado, sobre todo ahora que estamos en tiempos de pandemia y que hay mucha gente en su casa sin hacer nada, internet es lo que manda. Mira, yo pienso que esta es una época bellísima para hacer comunicación. ¿Por qué? Cuando yo empecé, y a lo mejor tú también, nada, o sea, si querías salir en televisión y que la gente te viera, pues tenías que, bueno, rogar para que te dieran un trabajo de asistente de producción y luego ir escalando poquito a poco hasta que te daban un espacito por ahí en el noticiero, hasta que quizás algún día llegabas a presentadora, quizás, o a corresponsal o a periodista en el terreno, X. Pero eso tenía un camino que recorrer. Ahora, las redes sociales que uno mismo maneja, pues esto que nosotros estamos haciendo, o sea, pones tu Instagram live y puedes echar el cuento que tú quieras. O sea, todo depende de tu ética, de tu capacidad, de tu apego a la verdad, etcétera. Pero en realidad, antes estos canales de comunicación tan individuales no existían. Entonces, la belleza del Internet, la belleza de un Instagram Live, la belleza de un Facebook Live, la belleza de un tweet con una foto o un video, eso vale oro. Así que no hay que sentirse degradado porque te ponen a actualizar el sitio web o porque te ponen a manejar las redes sociales. Eso tiene un poder inmenso y además uno aprende muchísimo. Entonces, hacer ese trabajo, que eso es lo que manda ahorita las redes. Y al contrario, por haber tanta censura, agresiones como le estuviste mencionando, amenazas, las redes sociales son fenomenales. Mira lo que pasó, hace pocas semanas conversé con Luis Chatain, sí. También colega tuyo, compatriota tuyo, que sufrió censura de su programa precisamente porque la cadena donde él tenía su programa no aguantó la presión del chavismo y tuvieron que censurarse y brindarle la más mínima oportunidad de que se pudiera despedir formalmente de su público. Y míralo ahora qué exitoso a través de las redes sociales. Entonces, este tipo de presidentes piensan que censurando el periodismo de esta manera, de la forma convencional, van a callar las voces
pero no lo logran. No, ya no se puede. O sea, esto alcanzó un punto sin retorno, Aminta. O sea, aunque tú cierres periódicos, aunque tú cierres canales de televisión, como lo hizo Hugo Chávez en su momento, pues ya las redes sociales no se callan y la gente se entera. O sea, la gente, por los canales que sea, recibe la información. Siempre va a haber el periodista acucioso y osado que haga el video, que haga el tweet, que haga la foto y lo postee. Entonces, yo pienso que eso ya no tiene punto de retorno, ¿sabes? Esto simplemente comenzó, es una bola de nieve que va creciendo cada vez más y que la gente que se quedó en el pasado y que cree que cerrando un periódico calla a la gente, pues olvídalo, eso no va a ocurrir. Y con respecto a esto que tú decías, a la agresividad en las redes, pues también hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo el Twitter. Yo siento que se ha vuelto una red social sumamente agresiva, ¿cierto? Cruel, cruel. Sí, pero terrible. Yo recuerdo, por ejemplo, en esa rueda de prensa con Hugo Chávez de la Asamblea Nacional en el 2010, Él te mencionó eso con el ministro, ¿verdad? Sí, él mencionó eso, pero además los que se pusieron radicales, recalcitrantes, fueron sus seguidores, no solamente sus seguidores en las redes, sino sus seguidores en la vida real, que también tenían redes. Entonces yo recibía todos los días mensajes como: te vamos a dar una paliza que tu mamá no te va a reconocer. Si estos fueran los tiempos de no sé qué, te fusilaríamos, porque eso es lo que te mereces, perra. Y así, o sea, y llega un momento en que yo decía, uff, o sea, y por más que tú digas, no, vale, eso es internet, eso no me afecta, yo voy a seguir adelante. O sea, espérate, claro que te afecta. Pero fíjate, uno puede hasta interponer, Andreina, uno puede hasta interponer demandas legales, porque sí hay perfiles falsos, sí, ¿verdad? Sí. Pero sí hay personas reales que tienen la fuerza y la voluntad propia de escribir cualquier tipo de improperio contra un periodista, contra un especialista de la comunicación, ¿verdad? Como me pasó a mí hace poco. Hice una reflexión en una transmisión en vivo en mi página oficial de Facebook y una persona me amenazó de muerte. Y es, cantidad de amenazas a través de las redes sociales, pero nunca se imaginó que un medio local iba a visibilizarlo y así se regó el rostro de la persona con su familia, dónde trabajaba y cosas personales de su vida. O sea, pero no tenemos un Estado de Derecho en nuestros países. Es el problema. No tenemos autoridades que nos representen, porque perfectamente se pudiesen demandar y llevarse a las autoridades por amenazas. Ese es el problema. Fíjate, esta persona de la que yo te hablo, que me hizo esa amenaza en ese momento, la de te vamos a fusilar, era una persona del chavismo de al medio nivel, digamos, ¿no? O sea, y bien reconocida. Entonces, yo digo, bueno, si yo quiero denunciar a esta mujer que me está amenazando de esta manera, ¿a dónde voy? ¿A quién le digo yo? O sea, ¿qué sistema judicial me va a decir? Sí, no se preocupe, señora periodista, que nosotros vamos a ir a perseguir a esta, que es amiga de Chávez, ¿verdad? Y la vamos a castigar. No, eso no va a pasar. Entonces, ahora, claro, ¿vos tenés medidas cautelares? No, yo no tengo medidas cautelares. Yo, gracias a Dios, pues tuve solamente ese impasse, digamos, ese día de prisión, pero no tengo medidas cautelares. Pero igual, o sea, no funciona de todas maneras. No funciona de todas maneras. Hay gente que ha sido realmente afectada y que ha recibido medidas cautelares para ellos y para su familia. Y eso no ha frenado, digamos, otras acciones que el gobierno, que las autoridades pudieran tomar en su contra. Entonces, mira, lo que tú dices, hace falta un Estado de Derecho, y para eso tiene que haber un cambio de gobierno, así de simple. Y para los ciudadanos comunes, Andreina, porque hay que reconocer que hay fake news, que hay noticias verdaderas, noticias falsas. Pongámonos del lado de los televidentes, de los seguidores. ¿Cómo pueden ellos lograr identificar cuando una información es verdadera o cuando es falsa? Porque, fíjate, no hemos corroborado la noticia y ya estamos compartiendo por WhatsApp, que es increíble también cómo se riega la información, notas de voz, audios por WhatsApp, y cualquier ciudadano se estresa, se exalta, se altera, se pone nervioso. Y en las diferentes plataformas también digitales de información, ¿cómo puede la ciudadanía informarse y saber que esa información es la correcta?
antes de propagarla? ¿Qué consejo le puedes dar? Yo pienso primero que hay que seguir a los canales de comunicación más tradicionales. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay periodistas que tienen una credibilidad enorme. Yo pienso que hay que seguir, hay que saber a quién seguir en las redes. Hay que saber que hay canales de televisión o periódicos que siguen siendo muy serios en su información, pero que a través de redes sociales pues también hacen lo que tienen que hacer y no difunden fake news. Hay que evitar ese tipo de portales como plátanomaduro.com y la naranja mecánica, o sea, por favor, ¿entiendes? O sea, yo pienso que hay que tener un poquito de filtro también, ¿no? Decir, oye, esto quizás no es cierto, lo voy a corroborar en otras fuentes. Luego con lo de las fotos, porque hay muchas fotos fake, bueno, sabemos que a través de Google Images, por ejemplo, nosotros podemos introducir una foto y verificar en dónde ha salido, si ha sido utilizada, si ha sido trucada, en fin, ya esto quizás es un poquitico más elaborado, un poquito más complejo, pero también es posible, ¿no? Pero yo pienso más que todo es tener un sentido un poquito más agudo de lo que es la información, no hacerlo de manera automática. ¡Ay, mire esto! Maduro cayó, voy a derrotar. No, o sea, ya va. O sea, detenerse un poquito, a ver la información, ver de dónde proviene la información, si es de una fuente confiable, y luego pues analizar si de verdad es un fake news, si está bien redactada, si no tiene errores ortográficos. O sea, hay un montón de cosas que se pueden observar y que te dan pistas, ¿no? Siempre habrá alguno que cae, ¿no? Pero yo pienso que si uno es paciente y se toma el tiempo de leer y de saber de dónde viene esa información, no tendría por qué repetir fake news. Excelente. Ahora estás viviendo en París, nos contabas, ¿cómo estás viviendo la pandemia allá en París? La pandemia, bueno, mira, aquí Francia es el tercer país más afectado de Europa, después de Italia y España. Estamos hablando ya de casi 23.300 muertos. O sea, de verdad que es una cosa así sumamente grave. Y bueno, yo como la estoy viviendo, yo he seguido trabajando porque, bueno, el noticiero tiene que seguir saliendo y alguien lo tiene que presentar y bueno, yo voy, ¿no? Pero fíjate, hay muchos colegas míos que están trabajando a distancia. Entonces, de una redacción que tiene 21 personas, vamos a la sede solamente 5. Entonces, los demás están en sus casas, conectan por Zoom, envían por correo. Entonces, es todo un teletrabajo. Y bueno, mira, un día normal en estos tiempos de pandemia, yo llego a la sede de la radio, me toman la temperatura con un micrófono, con un termómetro que me ponen en la frente. Y bueno, si tengo más de 37,5, no me dejan pasar, me devuelven para mi casa. Y luego, pues nada, hay dispensadores de gel en todos los pisos, hay que desinfectar todas las zonas de trabajo, y estoy hablando de mesas de redacción, de estudios, de micrófonos, de todo. Y hay que sentarse a 1 o 2 metros de los colegas. O sea, realmente es bien estricto. Allí en Radio Francia es muy, muy, muy estricto las medidas sanitarias. Y bueno, nada, la idea es respetar eso para que no se contagie todo, porque nosotros en total, nosotros trabajamos radio y televisión en la misma sede y somos 3.000 personas. Entonces, si se llega a propagar el virus ahí, bueno, ni te cuento. Entonces, bueno, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Eso es importante también porque los diferentes medios de comunicación obviamente no pueden detenerse y dejar de seguir ejecutando la información que está en constante movimiento, pero sí tomar medidas pertinentes, derrotar al personal de repente. Andreina, quiero agradecerte tu tiempo. Yo sé que hay muchísimas experiencias, muchas otras anécdotas que pudieras contarnos, pero ahí están esos videos y yo invito a todos los que nos están viendo que busquen a Andreina Flores en esas preguntas que le hacías a Hugo Chávez mientras estaba vivo en el Palacio de Miraflores, pero que por lo menos tuviste la oportunidad de poder entrevistarle, hacerles preguntas, de confrontarle con todo el respeto y el profesionalismo que te caracteriza. Un mensaje final, un mensaje de aliento general. Yo sé que estuvimos hablando de política, estuvimos hablando de salud, pero un mensaje de aliento para todos los seguidores, para el pueblo de Nicaragua, para tu pueblo de Venezuela también, de parte de Andreina. Mira, yo pienso que el mensaje que yo le daría tanto a Nicaragua como a Venezuela, que están más o menos en la misma situación,
es no abandonar la esperanza, creo yo. Yo pienso que este es un periodo que va a terminar, o sea, necesariamente va a terminar y que va a venir, yo diría que un renacer del país. Porque fíjate, y sobre todo en el caso de Venezuela, que tanta gente se ha ido, que ha salido del país y que tú ves ahora venezolanos en España, en Francia, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos. Yo pienso que todo eso, con el correr de los años, va a ser un aprendizaje de los venezolanos que estamos afuera y que va a ayudar a reconstruir el país. Y yo tengo la misma creencia de que Nicaragua también puede vivir ese proceso de reconstrucción. Yo sé que es difícil, yo sé que a veces se nos cae el ánimo, yo sé que a veces decimos, pero ¿esto hasta cuándo, Dios mío? Porque yo también lo he dicho y lo he gritado en la sala de mi casa, ¿hasta cuándo? Pero esto va a terminar, o sea, esto va a terminar y va a ser un aprendizaje. Y va a llegar un momento en que recordemos esto y llegarán los nietos, qué sé yo, y le diremos, sí, estuvo difícil, pero ahí nos mantuvimos y reconstruimos el país y vamos para adelante. Así que nada, no se me desanimen, sigamos adelante, que esto va a terminar, esto va a terminar. Excelente, te pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube también como Andreina Flores, periodista venezolana radicada en París. De verdad te agradezco la oportunidad, un gran ejemplo a seguir para todos nuestros comunicadores, para todos nuestros periodistas y definitivamente sí, que no se nos caiga ese ánimo por seguir informando la verdad. Te agradezco mucho, Andreina. No, vale, gracias, Aminta. Gracias a ti por esta invitación tan bonita que me has hecho. Gracias por esta conversación tan llena de contenido y de cariño y de corazón también. Y bueno, mucho éxito y saludos de verdad a todo tu público, que es un público súper cariñoso por todos los comentarios que he estado viendo por aquí y por todos los corazoncitos que han enviado. Gracias, de verdad. Besos. Un abrazo, que la pases bien. Gracias a ti. Chao. Bye. Qué linda. Ahí está. Vamos a esperar que se nos desconecte. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Ya lo vieron. Ha trabajado para RCN Radio Colombia, para Radio France Internacional. Por allá está en París trabajando también como presentadora de televisión y aprovechando al máximo estos espacios en las redes sociales. Ya escucharon las medidas sanitarias estrictas que se vive en otros países. París, el tercero, decía ella, de Europa más afectado por casos de COVID-19. Y ese ejemplo lo tenemos que tomar nosotros los nicaragüenses. Definitivamente tenemos que ser responsables. Nuevamente el llamado, van en los buses, van en los taxis. Yo sé que es diferente la situación y hay que adecuarnos a la realidad nicaragüense, al problema económico y a la necesidad de trabajo de muchas familias. Por favor, el constante lavado de manos, el uso de mascarilla, aunque haya calor, aunque sea incómodo, aunque nos veamos un poco ridículos. Hay que hacerlo, hay que tomar el ejemplo de estas grandes potencias de otros países del mundo que lo están haciendo. No esperemos que este virus se propague para entonces salir corriendo y pegar contra las paredes a ver qué hacemos. Yo quiero agradecer inmensamente a Andreina por su labor como periodista, como comunicadora, como ser humano. Estamos conociéndola, recién compartiendo con ella. Para todos ustedes, periodismo independiente es hacer justamente esa pregunta que alguien de poder no quiere que hagas, pero que quizás a todo un país está esperando escuchar. Y es vital en Venezuela porque muchos medios, tanto del Estado como privados, parecen haberse puesto un uniforme para cumplir una sola línea editorial. ¿Quién rompe con ese esquema? Un periodista independiente, que hace la pregunta peligrosa, que hace la pregunta antipática, pero necesaria. Soy periodista, soy impertinente. A ustedes, feliz almuerzo, gracias por habernos acompañado. A todos los que nos ven en Instagram, en Facebook y en YouTube, porque también estaremos publicando la entrevista. Un abrazo especial. Hasta pronto.